Bueno, agradecer la posibilidad de estar con ustedes y poder animarnos mutuamente en la oración. Esta aquí es la segunda parte, las segundas meditaciones en torno a los textos de la resurrección, pero en este caso en el evangelista Juan. Como ya quienes han visto el primer video, les recuerdo un poco, se trata de la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento, una ayuda bíblica espiritual para la oración. Quiero agradecer sobre todo que la invitación que me hicieron de parte de la Comisión Diocesana del Clero de Valparaíso a preparar esta pequeña serie de videos, ayudas para orar, contemplar en este tiempo de Pascua, pero particularmente además un tiempo que necesitamos tanto animarnos unos a otros a propósito del COVID-19. Así que les quiero presentar esta segunda serie de textos para también animarlos en su oración personal, que pueda ser de una pequeña ayuda para todos, ¿no? Así que bueno, antes que todo quiero presentar una consideración. Bueno, ahí tienen el título de esta pequeña serie, ¿no? Una consideración, porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Así dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, y tiene razón, no se trata tanto de saber muchas cosas, pero sí de poder sentir y gustar de esas cosas internamente. En el fondo se trata de un conocimiento espiritual, y esta pequeña serie de reflexiones va en esa línea de, no tanto se trata tanto de conocer de memoria los textos, pero sí de poder sacarle el mayor provecho espiritual posible en una interiorización de estos textos, ¿eh? Así que animarlos a eso, ¿no? Ahora, como les decía, vamos a meditar ahora acerca de las apariciones de Jesús, los relatos de la resurrección en San Juan. Y la gracia a pedir es la misma de la meditación anterior: dame, Señor, la gracia de alegrarme y gozar internamente por tu resurrección y por la vida nueva que nos regalas. Siempre es una invitación a la alegría y el gozo, que son el fruto propiamente de la resurrección del Señor. Y claro, como alguien dice por ahí, un santo triste es un triste santo. Y nosotros estamos invitados a vivir esta alegría profundamente en nuestro corazón. No se trata de un alegrón, sino más bien de una alegría profunda, una alegría, digamos, que traspasa nuestra vida, que llena nuestra vida. Así que a eso los quiero especialmente invitar, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ir adelante. Algunas sugerencias para la oración, como ya les hacía en el momento anterior, en el video anterior: imaginar el lugar, ver las personas, escuchar lo que dicen, contemplar a Jesucristo que viene a consolar. El dolor ha dado paso al gozo. Esa es la invitación de estas reflexiones, ¿no? Muy bien, entonces quiero proponerles los dos textos para poder meditar. Un primer texto tomado de Juan 20 del 1 al 19, y el apéndice de Juan 21, 1 al 23. Como ustedes saben, el apéndice de Juan 21 fue un agregado posterior al texto del evangelista Juan. En una segunda redacción, se cree que a través de redacciones múltiples se fue redactando ese evangelio, ¿no? Así que por eso se le llama así el apéndice en San Juan. Y entonces les propongo el primer texto. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo
El que había llegado el primero al sepulcro, o sea, el discípulo amado, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Entonces, bueno, como he hecho en la meditación anterior, algunos elementos de este texto que llaman la atención. Por ejemplo, llama la atención el hecho del el descubrimiento del sepulcro vacío. Y en esto hay una coincidencia con los evangelios sinópticos. Hay una especie de tradición común con Lucas 24, ¿no? Sobre esto, que solamente Juan y Lucas narran esto de que Pedro va al sepulcro. Ese es un elemento común entre Juan y Lucas 24. La aparición de Cristo resucitado a María Magdalena es un elemento de, si uno sigue leyendo el Evangelio de Juan, desde el capítulo 20, del 1 hasta el versículo 29, encontramos otros elementos: la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena, las dos apariciones a los discípulos en Jerusalén, con Tomás ausente primero y luego Tomás presente, como ya sabemos, 8 días después apareció. Hace unos días atrás también leíamos ese evangelio de la resurrección, el Señor les desea la paz, ¿no? Y lo que llama la atención que en el evangelista Juan no aparece esto del pregón pascual, no está aquí, ha resucitado, ese elemento no aparece en el evangelista Juan. Aquí justamente es una de las cosas que siempre se discute respecto del evangelista Juan, que no sigue directamente a los sinópticos, más bien sino una tradición, se cree una tradición común, pero no directamente vinculada a la de los sinópticos. Como ustedes ya saben, se dice normalmente que los evangelios sinópticos, o sea, en el fondo Mateo y Lucas, siguen a Marcos, ¿no? Siguen a Marcos más o menos directamente, según la teoría de las dos fuentes. Bueno, Juan es distinto, y de hecho una de las diferencias interesantes es que no aparece en el Evangelio de Juan este llamado pregón pascual. ¿Ya? Bueno, y entonces quiero compartir algún comentario sobre ese texto que les pueda ayudar, ¿no? Algunos elementos del texto: todavía estaba oscuro, dice el texto. El tema de la oscuridad es muy relevante en San Juan, porque Cristo es la luz del mundo, ¿no? Como aparece muy frecuentemente en el Evangelio de Juan, desde el prólogo incluso. Nicodemo va a encontrarse con Jesús en medio de la noche. Y bueno, el evangelista Juan es un evangelista de los signos, del símbolo. En el evangelista Juan encontramos como un doble plano, una doble lectura. Los elementos naturales pueden tener una significación simbólica. Y aquí aparece esto, la noche, un elemento interesante en Juan, como contraste con la luz y las tinieblas. El contraste entre luz y tinieblas. Nicodemo va a encontrarse con Jesús de noche en Juan 3:2, vale decir, en la oscuridad. La oscuridad o las tinieblas, como declara el prólogo, aborrecen la luz. El logos, además, es la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo vencieron. Dice en Juan 1:4, las tinieblas no lo vencieron a Jesucristo. Justamente la resurrección es eso, ¿no? La victoria de Jesucristo sobre las tinieblas. Por eso es tan relevante esto de que todavía estaba oscuro cuando María Magdalena va al sepulcro. La resurrección es, de hecho, para Juan la victoria del Logos sobre las tinieblas del pecado. Toda la trama del Evangelio de San Juan, de hecho, se juega sobre este combate entre la luz y las tinieblas, entre la muerte y la vida, como canta la secuencia de Pascua, que también hemos tenido que cantar este año con ausencia de fieles en nuestros templos. Muerte y vida libraron un combate admirable, el viviente muerto reina vivo. La luz pascual viene a disipar nuestras tinieblas. Y entonces este elemento de la oscuridad, ¿no? Esta trama de aceptación y rechazo es la que se desarrolla en todo el Evangelio. El Evangelio de Juan se podría resumir en esto: el Logos viene al mundo, viene a los suyos, pero los suyos lo rechazan. Pero unos pocos lo aceptan, y esos pocos que lo aceptan reciben en el fondo la posibilidad de ser hijos de Dios, ¿no? Eso aparece justamente en el prólogo de San Juan, en los versículos 11 y 12. A modo de sumario, se presenta este drama. El Logos vino a los suyos y los suyos no lo recibieron,
pero a los que lo recibieron les dio el poder, la autoridad, el derecho, dice el texto, la exousia, de llegar a ser hijos de Dios. Tegnaceu, ¿no? Los hijos de Dios. Ser hijos de Dios por la aceptación del Logos, por la fe, es por así decir el plan de salvación de Dios. La fe nos hace hijos adoptivos del Padre. Y entonces esta victoria de Jesús, que es la luz sobre las tinieblas, en el fondo es un modo muy, digamos, de hablar simbólico, con lenguaje más refinado, podemos decir, que es propio del evangelista Juan, un modo de hablar acerca de la resurrección. La luz vence las tinieblas. Jesucristo. Claro, quizá esto viene en cierto modo a suplir esto de que no existe, el pregón pascual que no existe en San Juan, esto de no está ahí, ha resucitado, pero acá en el fondo aparece Jesucristo, que es la luz que vence las tinieblas. Un elemento muy interesante en el evangelista Juan, que no aparece tampoco en los sinópticos, es esta visión de las vendas y el sudario. No se trata de un argumento vinculante, por supuesto, pero llama la atención la actitud de ambos discípulos al ver las vendas y el sudario. Por lo pronto, el evangelista se toma la molestia de repetir 3 veces la información referente a las vendas, versículos 5, 6 y 7. Se trata de un paño de lino fino, oxonion se dice eso en griego, ¿no? Algunos comentaristas han hecho notar que algo relacionado con el estado de la sepultura ha causado la fe del discípulo amado y también de Pedro. Una posible explicación es el hecho de que el estado de la tumba demuestra que no fue robada. Se sabe que los ladrones de tumbas, algo que se sabe por los estudios del lugar, del tiempo, los ladrones de tumbas de la antigüedad normalmente robaban los linos finos y caros y dejaban el cuerpo. Y aquí algo golpea a la visión del discípulo amado y también de Pedro cuando entran al sepulcro y ven las vendas ahí en el suelo y además el sudario cuidadosamente doblado y puesto en un lado, a un costado. Esto seguramente los golpeó a ellos, los golpeó, les llamó la atención. Y entonces es improbable, además, que unos ladrones comunes pusieran el sudario cuidadosamente plegado en un lugar aparte. El discípulo amado, que fue el que reposó en el pecho del Señor en la última cena, y que le pregunta, ¿quién es el Señor el que va a traicionar? El que reconoció al Señor en la pesca milagrosa en el capítulo 21 de San Juan, que ya veremos, justamente es el Señor, dice el discípulo amado. Él lo reconoce la voz del Señor, los gestos del Señor. El que estuvo allí junto a la cruz, ese discípulo entró, dice el texto, vio y creyó. Entró, vio y creyó. ¿Por qué? Quizás solo el discípulo amado, y también cada uno de nosotros, en la medida que nos recostamos en el pecho del Señor, o sea, en el fondo, el discípulo amado es como el prototipo del discípulo, y nosotros estamos invitados en el Evangelio de Juan a ser también discípulos amados del Señor. Y de hecho somos discípulos amados del Señor, ¿no? O sea, más bien se trata aquí de experimentar ese amor del Señor, de tomar conciencia de ese amor del Señor. Y si también uno hace memoria agradecida de lo que Dios le ha regalado a lo largo de su vida, especialmente los consagrados, lo que Dios nos ha regalado, tantos regalos maravillosos del Señor, en el fondo es para decir somos discípulos amados del Señor. Somos discípulos amados del Señor. Y entonces el discípulo amado, probablemente el discípulo amado, que entra en esa íntima unión con el Señor, solamente el que entra en esa íntima unión con el Señor es capaz de reconocer un gesto particular e íntimo del Señor, ¿no? La anagnóresis, como se dice, el reconocimiento del Señor es lo propio del discípulo amado por el Señor. En el fondo, lo que quiero decir es, en la medida que somos discípulos amados del Señor, podemos reconocer los gestos sutiles del Señor. Y quizá uno de esos gestos sutiles del Señor fue esto de dejar el sudario muy doblado, muy, digamos, cuidadosamente doblado a un costado. Interesante eso, ¿no? Quizás nos pueda ayudar en la oración y pensar cuántos gestos así sutiles, hermosos ha tenido el Señor con nosotros, ¿no? Quizás demasiados gestos hermosos del Señor. Así que eso. Bueno, quiero proponerles, queridos hermanos, un segundo texto
en esta línea de la contemplación de los textos del evangelista. El texto del apéndice que ya les decía de Juan 21, 1 al 14, que dice así: Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, el de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús: muchachos, paidía se dice eso, ¿no? Paidía, que es un elemento bien interesante porque es como, es más bien un modo cariñoso de llamar del Señor a sus discípulos, ¿no? Paidía, ¿no? Como chiquillos, una cosa así. ¿No tenéis pescado?, pregunta el Señor. Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los dos discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparados unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús: traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esto fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Bueno, y entonces un poco algunos elementos también característicos de este texto. Una cosa interesante es una de las apariciones de Jesús a los 7 discípulos en Galilea, ¿no? Que en una tradición no común con los sinópticos, como ya hemos visto. Y si uno sigue leyendo este capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 14, ¿ya? Que insisto, aquí por razones de espacio no lo puedo hacer, pero ustedes sí lo pueden hacer en sus casas, ¿ya? El contraste entre Pedro y el discípulo amado. Bueno, ahí justamente aparece ese texto tan hermoso, ¿no? De la triple pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Y la respuesta: Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Que te quiero, le dice Pedro, ¿no? Bueno, quisiera ahora un poco comentar este texto, siempre con la idea de que pudiera dar alguna pista para nuestra oración, para poder rezar con estos textos. Lo primero, como ya hacía notar, era el paidía, ¿no? Hijitos míos, miren qué bonito cómo se refiere el Señor. Hijitos míos, le pregunta a estos discípulos: hijitos míos, los 7 discípulos. Ya el número 7 es un elemento interesante, porque ustedes saben, el número 7, la Sagrada Escritura, es el número de perfección. Y entonces, hijitos míos, bueno, el Señor nos trata así: hijitos míos. Y qué bonito escuchar eso y sentir nosotros, como dice San Ignacio en los ejercicios, que se trata de entrar en la cena, escuchar las voces. Entonces aquí escuchar la voz del Señor que nos dice: hijito mío. Así nos dice el Señor, así nos trata el Señor a nosotros, con ese cariño nos trata el Señor: hijito mío. Bueno, y fíjense lo interesante la pregunta: ¿no tienen pescado?, pregunta el Señor. Y uno diría: Señor, obvio que no. Jesús sabe, de hecho, lo que los discípulos no nos habían contado, que la pesca fue infructuosa. Estuvieron toda la noche. ¿Qué pescaron? Nada. El narrador, eso sí, nos había ya advertido, pero aquella noche no pescaron nada. El narrador ya nos había informado a los lectores de que no había, la pesca había sido totalmente un desastre. La pesca había sido un fracaso total. Y entonces me parece interesante meditar en torno a esta idea del que va ligado a esto del pan y los peces. El pan y los peces. Porque Jesús los espera a los discípulos ahí en la orilla con un pan y peces, ¿no? Y esto hace recordar
en el Evangelio de Juan, el pasaje este de los 5 panes y los 2 peces. La multiplicación de los panes de cebada y los peces en Juan 6:5. Jesús dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Y el narrador viene en nuestra ayuda y nos dice, porque él sabía lo que iba a hacer. Se da una cierta correlación con este texto, una cierta similitud con este texto. El Señor también pregunta acá, sabiendo lo que había ocurrido perfectamente, porque el Jesús de Juan es omnisciente, sabe todo, y entonces sabe que no tienen peces, y así todos les pregunta, ¿no tienen pescados? Bueno, aquí algo parecido a lo que hizo con Felipe, cuando le dice, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y entonces, como aquí Jesús sabe que no tienen peces, y así todo les pregunta, ¿tienen peces para comer? Estamos frente a la pedagogía de Jesús. Sin Él, nuestros esfuerzos pastorales son insuficientes. Sin el Señor, nuestros esfuerzos pastorales son insuficientes. Es más, casi inútiles. Un fracaso sin el Señor. No se pesca nada sin el Señor, porque es Él el que debe dar la orden, como hizo aquí. Echen la red a la derecha de la barca. Es Él el que tiene que dar la orden, porque Él es el Señor. ¿Ah? Es un elemento, ¿no? Y a propósito de esta aparición, San Gregorio Magno decía que la presencia de Cristo en la orilla significa la estabilidad y la paz de su vida resucitada, a diferencia de la inestabilidad y la conmoción de la vida mortal que aún experimentaban los discípulos cuando ellos trabajan sobre las olas del mar, ¿no? Esto recuerda el pasaje donde los discípulos se enfrentan a la tormenta y Jesús camina sobre las aguas, que es uno de los textos comunes con los sinópticos en San Juan. Hay pocos textos comunes de Juan con los sinópticos y este es uno de esos. La multiplicación de los panes y Jesús que camina sobre las aguas. También justamente en el capítulo 6 del versículo 16 y 21. También en esa circunstancia los discípulos tuvieron miedo, pero el Señor les dice, yo soy. Y aquí recordamos eso del ego y mí, ¿no? Que ya comentaba del Éxodo, ¿no? El encuentro de Jesús, de Moisés, la zarza, ¿no? Con la zarza. Soy yo, no teman, dice Jesús. Quizá ahora el Señor en este contexto de coronavirus, de COVID-19, en este contexto de pandemia, en este contexto de parroquias cerradas, de una limitación pastoral tan grande, incluso quizás muchos también están preocupados porque, bueno, obviamente, digamos, no estamos haciendo una vida normal en nuestras parroquias y quizás tampoco están llegando las ayudas que llegaban, pero nuestra misión pastoral habría que escuchar esta voz del Señor, yo soy, no teman. Ese yo soy, que aparece múltiples veces en San Juan, por ejemplo en la escena del arresto. En la escena del arresto es bien interesante porque cuando van a tomar prisioneros, esto solo en el evangelista Juan, cuando van a tomar prisioneros Jesús, es él el que pregunta quién buscan, y entonces le dicen la cohorte de soldados que va a tomar los prisioneros, una cohorte de soldados, una cosa que ya impresiona en San Juan, porque estamos hablando de un número grande de soldados que van a tomar prisionero a Jesús, y él les dice, yo soy, ¿no? Quien busca a Jesús de Nazaret dicen, yo soy, y cuando dice Jesús eso, yo soy, caen de bruces, la cohorte de soldados caen de bruces al suelo, impresionados por la potencia de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Pero además está yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Fíjense cómo yo soy se repite también como un rotondello en el Evangelio de Juan para reafirmar esto, ¿no? El Señor está, yo soy, y no tenemos que tener miedo, temor, ¿no? Es una verdadera declaración de la divinidad de Cristo, el viviente, el existente. Eso quería compartir con ustedes en esta meditación. Quería un poco animarlos, ¿no? A través de estas meditaciones.
seguir, digamos, rezando. Quizás esto nos pueda ir ayudando a poder, profundizar en este misterio de la resurrección del Señor. Espero que así sea, ¿ya? Y muchas gracias también por la paciencia, muchas gracias por poder compartir estos momentos, ¿no? Así que bueno, un abrazo para todos y muchas gracias.